Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. En el Xiaomi Redmi Note 6 Pro tendremos que está construido en aluminio, algo que notarás rápidamente, ya que gracias a ello no ensuciarás tanto la parte posterior con tus huellas a comparación de otros terminales. Debes tener cuidado con el agua, ya que este terminal no posee protección ante esta. Este dispositivo guarda el mismo estilo y diseño que sus anteriores versiones, no cambia en gran manera, únicamente que posee una muesca de gran tamaño a comparaciones de sus predecesores. Además cuenta con marcos reducidos, a excepción de su parte inferior, en donde es bastante prominente. Pero ya para hablar de la diferencia más marcada es la presencia de 4 cámaras, algo que ya hablaremos más adelante. La sensación en mano de este terminal es estupenda, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos toparemos con 149.3 x 71.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. El Samsung A6 Plus lo podremos encontrar en 4 diferentes tonalidades, como lo son en negro, azul, dorado y un tono particular de lavanda. En ámbitos de personalización tendremos que el Redmi Note 6 Pro estará disponible en 5 versiones, tal como lo son en negro, azul, dorado, oro rosa y rojo. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. La salida de la bocina está ubicada en el lateral derecho, justo encima del botón de bloqueo y encendido. Las teclas de ajuste de volumen se encuentran en el izquierdo y en este mismo lateral tenemos una ranura para añadir la nano SIM principal y una segunda ranura con la posibilidad de incorporar una segunda SIM, más una micro SD. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Para el Redmi Note 6 Pro hallaremos el botón de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz estará en la parte inferior, pero su conector de 3.5 mm para auriculares se encuentra en la parte superior. Este dispositivo viene con los botones de navegación en su pantalla. Algo raro, ya que esto debería haber reducido su marco inferior, pero es algo que no tenemos en este terminal. Tendremos una bandeja para la SIM y tarjeta microSD en su lateral izquierdo, sin ninguna novedad significativa. Algo negativo de este terminal es que no contaremos con un puerto USB tipo C, sino que por el contrario tenemos el tan común y casi obsoleto puerto micro USB. Sumado a lo anterior tendremos que el sensor de huellas dactilares está en la parte trasera, algo común en esta compañía, además de contar con el sistema de reconocimiento facial en la cámara delantera para desbloquearlo con nuestro rostro. Ambos sistemas son rápidos, precisos y seguros, es difícil engañarlos y además de esto son muy rápidos. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. El Redmi Note 6 Pro para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, que varían según la distribución geográfica. Por lo menos en Colombia es más fácil encontrar la versión de 4 GB.
Antes de continuar con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos. En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. Para el Redmi Note 6 Pro, en su almacenamiento tendremos dos versiones, al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, capacidades que pueden aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8. Xiaomi optó por el procesador Qualcomm Snapdragon 636 para alimentar el Redmi Note 6 Pro, un procesador octa-core que corre a 2 GHz. Este no es un procesador antiguo y es capaz de ejecutar la mayoría de las aplicaciones y los nuevos títulos de juegos, en donde podemos observar que su desempeño funciona adecuadamente. Pero si de verdad quieres tener un equipo fluido, te recomiendo bajarle a las gráficas, ya que no podemos pedirle mucho a un terminal gama media, con lo cual conseguiremos una experiencia realmente placentera. El teléfono se calentó ligeramente después de jugar por más de 10 minutos, algo que es relativamente normal, pero no se calentó excesivamente como sí sucede en otros dispositivos. Ejecutamos algunos puntos de referencia en el terminal para medir el rendimiento, y las puntuaciones no fueron significativamente diferentes a las del Xiaomi Redmi Note 5 Pro, por lo cual está más que claro que no existe un avance significativo con su procesador. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. La capacidad de batería también se mantuvo sin cambios para el Redmi Note 6 Pro, con una batería de 4000 mAh, y en nuestras pruebas del equipo para video HD, el teléfono logró durante 15 horas y 36 minutos aproximadamente. Esto es exactamente una hora menos que en el Redmi Note 5 Pro, que podría ser la consecuencia de presentar una pantalla ligeramente más grande y brillante. Con nuestro uso, que consistía en WhatsApp, juegos y Google Maps, el Redmi Note 6 Pro nos duró más de un día sin ningún problema, pero si lo usas para aplicaciones no tan pesadas y un uso más moderado, el terminal fácilmente puede pasar del día de uso. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo tiene la ventaja de ser compatible con la tecnología de carga rápida. En concreto, funciona con el protocolo Quick Charge 4.0, lo cual no es lo mejor en este tipo de tecnología, pero por lo menos cuenta con ella. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora Android 8.0 Oreo con capa de personalización Samsung Experience 9.0. Estamos ante una capa de personalización muy trabajada y con multitud de opciones, aunque se extraña el software casi puro que se tiene en Motorola. El Redmi Note 6 Pro vendrá con Android 8.1 Oreo directamente de fábrica, y recordemos que actualizará a la versión más reciente de este sistema operativo.
En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente, el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. El Redmi Note 6 Pro tiene una pantalla de 5.84 pulgadas, con una relación de 18 a 9 y una resolución de 1080 x 2280 píxeles Full HD Plus, con una densidad de 432. Este panel es LCD IPS y con este tenemos que es notablemente más nítido de lo que teníamos en sus antecesores, y eso es justo teniendo en cuenta al aumento de precios y lo que ofrece la competencia en el mismo presupuesto. En cuanto a la calidad, la pantalla es similar a lo que solíamos ver en los teléfonos Xiaomi con precios más económicos. El problema se torna en cuanto a los tonos más fríos, pero MIUI tiene la disposición para ajustar el balance de blancos y el tono hasta cierto punto. Desde la perspectiva del consumidor, Xiaomi debería ganar algunos puntos por incluir la famosa muesca, pero al ser tan desproporcionada logró todo lo contrario, o bueno, por lo menos en mi opinión. Y si estás de acuerdo conmigo, tienes la opción de apagarla para que no te salga esta muesca. Sin embargo, ocultarla no te dará espacio adicional para los iconos de la barra de estado. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles, con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active. Es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará. En el Redmi Note 6 Pro encontraremos dos cámaras traseras de 12 y 5 megapíxeles. El sensor de 12 tiene una apertura focal de 1.9. El sensor de profundidad secundario de 5 megapíxeles nos ayudará a generar el afamado efecto bokeh. En la parte frontal, el teléfono también tiene una cámara para selfies de 20 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Xiaomi afirma que la detección de la escena con la inteligencia artificial está integrada en la aplicación de la cámara. Con esta es posible que las cámaras traseras sean capaces de reconocer hasta 32 escenas, mientras que la cámara de selfies puede reconocer 12. Las fotografías de paisajes tienen detalles decentes y el teléfono logró una correcta exposición. Si te acercas al 100% verás algunas pérdidas en detalle. El HDR automático está disponible y se activa automáticamente cuando es necesario. Al tomar retratos, el teléfono logró una buena detección de bordes. Una vez que se toma una foto, obtienes las opciones para ajustar el nivel de desenfoque y ajustar la iluminación. En condiciones de poca luz, el teléfono reduce la velocidad del obturador para capturar más luz, por lo que puedes notar un poco de desenfoque si el sujeto está en movimiento. Cuando no tienes una fuente de luz cerca, las fotos no son tan nítidas y carecen de muchos detalles. La grabación del video llega hasta los 1080 píxeles, lo cual es decepcionante, considerando que otros teléfonos inteligentes en este rango de precios son capaces de grabar videos en 4K. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 920.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.643 pesos mexicanos, que a su vez son $295, que equivalen a 259 euros. Para el Redmi Note 6 Pro es de 610.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.736 pesos mexicanos, que a su vez son $194, que equivalen a 171 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A6 Plus le gana al Xiaomi Redmi Note 6 Pro en pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 6 Pro le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: diseño, personalización, botonera, procesador, batería y precio. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento y software. Tal como fue evidente en el anterior enfrentamiento, el Xiaomi Redmi Note 6 Pro fue superior en la mayoría de los apartados evaluados, por no decir en todos, en los cuales logró dejar por el piso a su rival el A6 Plus, terminal que siendo un tercio más costoso que este Xiaomi, se esperaba más rendimiento y mejores características. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.